porque creemos en la educación popular. Porque tenemos derecho a la comunicación y a la educación sexual integral. Presentamos la columna Por Más ESI, a cargo de Giselle Molina. Así soy yo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a todas las personas que nos escuchan en esta nueva columna de Por Más ESI del programa Escaramujo. Hoy les traigo para que charlemos sobre una efeméride que ocurrió esta semana, el 15 de junio, que fue el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Hace unas semanas estuvimos en el ciclo de educación sexual integral de la Fundación Pulso Educativo, justamente en el taller de ESI, en la modalidad de jóvenes y adultos, y salieron un montón de cositas lindas para abordar, porque si bien estuvimos charlando sobre la educación sexual integral en las escuelas de la modalidad, que serían los CENS y los EBJAS, también en el taller nos tomamos gran parte del taller para charlar sobre la sexualidad en las personas adultas y adultas mayores. En la medida que fuimos dialogando, se fueron armando reflexiones y ahí repensar nuestra propia visión con esto que sucede en la sexualidad vista como algo que nos atraviesa durante toda la vida, desde que nacemos hasta que morimos. Ya hemos charlado en otras columnas que también la sexualidad es parte y es justamente el sentir, el pensar, el hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la sexualidad de las personas adultas y adultas mayores? En el taller habían algunas personas mayores de más de 55 años que justamente se veían en esta encrucijada que si son muy liberales a la hora de hablar de sexualidad, también son mal vistas quizás por sus pares. Las personas más adultas también le reclaman como diciendo ya sos grande, ubicate, y esas cosas que al parecer no podemos hacer ni cuando somos niños, ni cuando somos adolescentes, ni cuando somos adultos, y menos en la adultez mayor. Son, digamos, esta mirada moralista que siempre tenemos, estamos rodeados de esta mirada, y es la que tenemos que aprender a manejar y ver realmente qué es lo que queremos hacer con nuestros pensares y sentires a la hora y a la edad que tengamos. Estuvimos analizando también un texto que lo hizo el INADI en el año 2013, que se llama Prácticas no discriminatorias en relación con adultos y adultas mayores, y ahí pudimos analizar que hay un gran cambio demográfico. Actualmente se viven 30 años más que hace un siglo, porque hay avances culturales, científicos y sociosanitarios que han contribuido a que la esperanza de vida haya aumentado, ¿sí? Entonces antes, a los 60, ya eras una adultez mayor, que prácticamente te sacaban totalmente de cualquier planificación y sistema, pero que ahora a los 80 todavía hay vejeces que son muy activas, que tienen un montón de planificaciones y un montón de situaciones que tienen ganas de hacer, pero quizás la sociedad no acompañe. En este mismo texto menciona que tener en cuenta al ser humano viejo como un ser pensante, deseante y sensible, partícipe del entorno social, y reconocer que la vejez es una continuación natural de toda una trayectoria de vida, redundará en un buen trato al adulto mayor y promoverá la mejor calidad de vida al incremento de los años por vivir. Esto es como todo, y en cualquier edad, como venimos charlando, necesitamos que nos traten con respeto y asimismo respetar a las personas, y igualmente a la persona adulta mayor. Hay una paradoja cultural que menciona también el texto, que en nuestra sociedad el envejecimiento es considerado como una sangría para la economía, una amenaza para el sistema de salud, un peso para las familias, ¿sí? A nivel individual se carga con un estigma negativo que suele focalizar y reducir el proceso de envejecimiento a pérdidas, deterioros, enfermedades, sin poder hallar aspectos positivos, y que esta paradoja cultural es producto de una sociedad que prioriza los valores de productividad económica,
de estética asociada a la juventud y de un sentido extremo de independencia en el que toda señal de dependencia es vista de manera negativa. Obviamente acá existe este capitalismo en el cual todas, todos y todes estamos inmersos y justamente no vemos que hablen de sexualidad, de cuidados, de placer. No vemos a las personas adultas mayores como sujetos de deseos, ¿sí? En las publicidades seguimos viendo personas con cuerpos hegemónicos, con una edad promedio que tiene muy que ver la juventud, ¿sí? Porque a eso están los productos destinados, incluso los productos destinados al cuidado, es justamente para evitar arrugas, para evitar manchas, para evitar todo lo que nos trae la edad. Pareciera que a medida que vamos creciendo, nuestro cuerpo se va volviendo más feos según lo que venden estas publicidades, ¿sí? Y en realidad es poder aceptar el cuerpo que tenemos, cuidarlo de la salud y también cuidarlo de las infecciones de transmisión sexual. En este mismo texto que estábamos charlando recién, menciona que ha crecido muchísimo el nivel de contagio de HIV o de infecciones de transmisión sexual en las personas adultas y adultas mayores, porque claramente no han tenido una educación sexual integral durante su crianza, durante su adolescencia. Convengamos que el HIV surge en los años 80, entonces ya eran adultas las personas en el año 80, si hablamos de un adulto mayor. Y yo he charlado con algunas personas y me contaban justamente esto, que el preservativo no era para las personas adultas mayores, que el preservativo era para las adolescencias o las juventudes, que ellos, en este caso era un varón con el que charlaba, que ellos sus adolescencias la pasaron sin preservativo y que por eso ahora en la adultez esto no lo van a adaptar, digamos, es como esta reeducación que por ahí cuesta mucho que suceda. Y la verdad que con estos pensamientos, con esta forma de vivir la propia sexualidad, se dice que desde el 2003 hay un aumento entre el 20 y el 25% de contagio de HIV-Sida, ¿sí? Y que justamente los factores, la falta de información, ha colaborado en la transmisión y los medicamentos que tratan la disfunción eréctil que han extendido la vida sexual. Y en esto de pensar a la sexualidad como deseo, placer y también como relaciones sexuales en sí. Las personas adultas mayores han tenido como esta capacidad, están teniendo esta capacidad de alguna disfunción eréctil, si hablamos siempre de genitalidad, ¿sí? o de falocentrismo, que podríamos decir. El varón con algunas medicaciones está pudiendo tener una vida más prolongada con respecto a las erecciones y a estas cuestiones que estamos acostumbrados a pensar como una relación sexual en sí, pero que también sabemos que la educación sexual y la relación sexual no es solamente genitalidad. También están los besos, las caricias, los cuidados y los buenos cuidados. Pero en función a esto, que es lo que estamos hablando, pasa esto, que las personas son más propensas que las personas más jóvenes a hablar con sus médicos sobre cómo podemos tener una erección, pero no cómo cuidarnos en esa situación. Y que también pasa que las personas de la salud, médicos, médicas, no le preguntan a las personas adultas y adultos mayores si se cuidan, cómo se cuidan. Tampoco se habla de adicciones porque básicamente tienen totalmente anulada esa posibilidad de poder hablar. La CUP en el año 2001 dice que hoy sabemos que el deseo sexual aparece con el nacimiento y desaparece solo con la muerte y que está presente en ambos géneros, siempre en esto del año 2001 hablando de un sistema binario, y que puede mostrarse sin vergüenza. Y que existen algunos cambios a nivel de funcionamiento sexual, particularmente asociado a un enlentecimiento gradual, pero que esto no implica que se debería perder los goces ni que el deseo se vuelva perverso. Porque también ahí mismo en el taller charlábamos sobre
esta situación de que cómo veíamos a las personas adultas mayores con respecto al deseo, que muchas veces le decimos viejos verdes o viejas cochinas, que lamentablemente descalificamos el derecho a vivir una sexualidad plena también en la etapa adulta y adulta mayor. Así que me parece súper importante que con esta columna del día de hoy podamos pensar en cómo acompañamos también esta educación sexual integral a las personas adultas y adultas mayores, cómo charlamos sobre los cuidados, los métodos de prevención de infecciones de transmisión sexual, también cómo charlamos sobre el consentimiento, los cuidados, el respeto. Sabemos que vienen también de una crianza muy machista, muy patriarcal. Entonces ver y charlar con las adulteces que nos rodean de cómo les gustaría seguir viviendo su vida, tanto sexual como en general, ¿sí? Qué les gustaría cambiar, qué pueden cambiar, si se pueden detener a pensar, y todas estas cuestiones que los hagan ser parte de su propia sexualidad. Así que bueno, les invito a que pensemos en esto, que veamos qué posibilidades ofrecemos también las personas que por ahí nos es más fácil charlar sobre relaciones sexuales, sobre métodos anticonceptivos, sobre métodos de prevención de cuidados de infecciones de transmisión sexual, y todas estas cuestiones, cómo invitamos a las adulteces y cómo también nos enseñan desde su mirada y desde su posición que tienen actualmente. Les dejo entonces un fuerte abrazo y nos encontramos en la próxima columna.